En solo 12 años, Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ganó fama de invencible y logró que su nombre perdurase como uno de los grandes genios militares de todos los tiempos, por sus estratégicas hazañas militares que le permitieron conquistar la mitad del mundo conocido. Los éxitos de Alejandro inspiraron a cientos de generales posteriores. Aplastó al enorme imperio persa. Era implacable, pragmático, heroico y un organizador extraordinario. Utilizó estos talentos en abrirse un paso sangriento por el mundo conocido, derrocando antiguas dinastías, fundando nuevas ciudades y amasando una enorme fortuna. Como general, como soldado y como caudillo de sus hombres no tuvo igual. Sus dotes de gran diplomático fueron demostrados en el manejo de los pueblos de las regiones que conquistó. Además, es reconocido por esparcir la cultura, lenguaje y pensamientos griegos desde Grecia, a través de Asia Menor, Egipto y Mesopotamia, hasta la India. Estas grandes cualidades quedaron empañadas por los aspectos de su personalidad más sombríos. En ocasiones sufría ataques de ira y de paranoia homicida causados por la bebida que le llevaron a realizar hechos reprobables. Fue progresivamente creyéndose un dios. En algunas de las tierras que conquistó se le recuerda como Alejandro el Maldito, pero para otros fue Alejandro el Grande. Alejandro nació en Pela, Macedonia, el 21 de julio del 356 a.C. y murió el 11 de junio del 323 a.C. en Babilonia a los 32 años de edad. Fue el hijo y sucesor de Olimpia de Espiro y Filipo II de Macedonia, quien lo preparó para gobernar. Su padre Filipo II había heredado el trono de Macedonia, ubicado al nordeste de Grecia, en condiciones precarias, llevando a cabo una política enérgica, reformando el ejército. En pocos años consiguió unificar el territorio macedonio, sometiendo a los importantes príncipes macedonios. Uno de los hechos que fue de gran impacto en su vida ocurrió a la edad de 11 o 12 años, cuando Alejandro tuvo un encuentro con Bucéfalo, el cual posteriormente sería el caballo que lo acompañaría en la mayoría de sus batallas. Inicialmente, Bucéfalo fue llevado a Macedonia y presentado al rey Filipo II en el 346 a.C. por un precio 3 veces más alto de lo normal en aquella época. El hermoso caballo negro fue considerado muy salvaje e indomable, ya que nadie podía acercarse a él. Alejandro convenció a su padre de que lo dejara domar el caballo. Habiendo notado que el caballo estaba asustado de su propia sombra, lo giró frente al sol, de manera que su sombra estuviera detrás de él, y de esa manera calmadamente se acercó y pudo montar a Bucéfalo, el cual fue desde ese momento su compañero inseparable, el cual solo podía ser montado por él. Los historiadores afirman que el hecho de poder domar a Bucéfalo fue lo que demostró la posterior confianza y determinación de Alejandro en su camino en la conquista de Asia, y fue el hecho que le hizo ver a su padre Filipo lo grande que él podría llegar a ser en el futuro. En su juventud, Alejandro Magno fue influenciado por 2 grandes tutores, Leonidas de Epiro, el cual era familia de su madre Olimpia, y por el gran filósofo Aristóteles, quien Filipo contrató como su tutor privado a los 14 años de edad, con el cual permanecería en contacto por correspondencia a lo largo de sus posteriores campañas. La influencia de Leonidas fue reflejada en su gran resistencia y energía física, así como en su habilidad con los caballos. La influencia de Aristóteles fue reflejada con el trato posterior con los pueblos a los que conquistó, ya que Alejandro nunca forzó la cultura griega sobre los habitantes de las diferentes regiones, sino que la introducía en la misma manera que Aristóteles solía enseñar a sus estudiantes.
Su padre también contrató a Lisímaco de Acarnania para enseñarle a leer y a escribir y a tocar la lira, lo cual influyó en su amor por la lectura y la música. Alejandro, influenciado por su madre Olimpia, siempre vio su éxito como ordenado por fuerzas divinas. Se llamaba a sí mismo hijo de Zeus, nacido de su madre Olimpia, milagrosamente impregnada por el propio Zeus. Hay muy poca información respecto a su juventud, aparte de su precocidad, sus tutores y sus amigos de infancia. Casandro, Ptolomeo y Hefestión, quienes se convertirían en sus compañeros y generales en su ejército, siendo Hefestión su mejor y más querido amigo a lo largo de su vida y el segundo al mando del ejército. Calístenes, otro amigo, sobrino de Aristóteles, se convertiría en el historiador de la corte y seguiría a Alejandro en campaña en calidad de filósofo. A los 18 años, en el año 338 a.C., Alejandro logró demostrar su destreza militar por primera vez en la batalla de Queronea. En esta batalla, Alejandro Magno ayudó a cambiar el curso en una victoria decisiva para Macedonia, que derrotó a las ciudades-estados aliadas griegas. Cuando su padre Filipo II fue asesinado en el 336 a.C., Alejandro asumió el trono. A la edad de 20 años, Alejandro fue coronado rey. Cuando ascendió al trono, Alejandro heredó un gran ejército compuesto de todas las ciudades-estado griegas previamente conquistadas, pero también una gran inestabilidad política que le tomaría 2 años en estabilizar. Después de 2 años, Alejandro se embarcó en la gran campaña que su padre había planeado, pero que por su repentina muerte no pudo llevar a cabo: la conquista del poderoso imperio persa. Alejandro creó una estructura militar, la Falange Macedonia, que estaba compuesta de una masa compacta de soldados armados con una larga lanza que se asemejaba a un puercoespín avanzando contra el enemigo, y la caballería como un arma móvil que evitaría que el enemigo pudiera reaccionar de manera adecuada. Este modelo, los antiguos historiadores lo equiparaban con el yunque y el martillo. La caballería sería el martillo que acorralaría al enemigo hasta golpearse contra el yunque, que es la formación erizada de lanzas puntiagudas y muy largas. Filipo fue quien diseñó esta estrategia, pero Alejandro fue quien la perfeccionó. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó hacia el Asia Menor con un ejército de 32.000 de infantería y 5.100 de caballería, iniciando así una epopeya de 11 años de ambición y conquistas que cambiaría la faz del mundo. Los ejércitos persas se concentraron en el río Gránico para hacer frente a Alejandro. El ejército persa era un ejército enorme formado por soldados de diferentes procedencias, incluyendo por lo menos 5.000 mercenarios griegos. Los macedonios iniciaron el ataque con la caballería dirigida por Alejandro a través del río, la cual fue contrarrestada por los persas, pero inmediatamente el resto de la caballería macedonia bloqueó a la caballería enemiga mientras el resto de la formación siguió avanzando. Los persas comenzaron a retirarse, dejando atrás a los 5.000 griegos mercenarios, los cuales le pidieron a Alejandro cambiar a su mando, ya que eran mercenarios que trabajaban para quien mejor les pagase. Alejandro no aceptó y los masacró, dejando en claro lo mucho que valoraba la lealtad de sus soldados. La victoria de Gránico le abrió el acceso a toda la Anatolia, donde encontró mínima resistencia. Llegó hasta Gordión, donde se dio el famoso hecho del nudo gordiano. La leyenda cuenta que quien lograra desatar el nudo gobernaría Asia. La historia cuenta que Alejandro no pudo desatar el nudo, así que tomó su espada,
y lo cortó de un tajo, reclamando la victoria. Después de este hecho, Alejandro se dirigió a Siria, donde le esperaba el ejército persa, esta vez dirigido por el propio rey Darío III. En el año 333 a.C., Alejandro y sus tropas de 40.000 hombres derrotaron a las fuerzas del rey Darío III en la batalla de Isos. Las tropas persas estaban compuestas por unos 100.000 o 180.000 soldados, los cuales eran directamente dirigidos por el rey Darío III. En esta batalla, a pesar de que las tropas del rey eran enormes, las condiciones montañosas del terreno no eran las más favorables, ya que no permitieron que el rey Darío pudiera desplegar sus tropas de forma adecuada. Las tropas macedonias atacaron directamente al rey persa, lo que hizo que Darío huyera del campo dejando a su familia atrás, incluyendo su madre, sus hijas e hijos. Alejandro se portó de manera muy respetuosa con sus familiares como una estrategia diplomática. La madre de Darío, Sisigambis, se enojó de tal manera que renegó de su hijo Darío y adoptó a Alejandro. Posteriormente, Alejandro siguió avanzando por la costa sirio-palestina y en Tiro, el rey Darío le mandó varias cartas a Alejandro, en las que le ofrecía una de sus hijas en casamiento y le ofrecía algunas de sus tierras. Alejandro rechazó enérgicamente la petición de paz por parte de Darío. Alejandro, influenciado por las enseñanzas de Aristóteles, no estaba interesado en imponer sus propias costumbres, religión o comportamiento sobre los pueblos que conquistaba, mientras que éstos mantuvieran voluntariamente las líneas de abastecimientos abiertas para alimentar y equipar a sus soldados. Pero Alejandro, a pesar de este gran comportamiento, suprimió despiadadamente sublevaciones o aniquiló brutalmente a quienes se les oponía. Este fue el caso de la ciudad-isla de Tiro, a la que puso bajo sitio después de que le fue negada la entrada. Tiro estaba rodeada de agua y Alejandro no tenía forma de accesar la isla, así que duró 6 meses de asedio con intentos fallidos de tratar de llegar a la isla por medio de la construcción de un muelle de tierra. La construcción de este muelle para unir la isla a tierra firme hizo que con el paso del tiempo la acumulación de tierra sobre el muelle ocasionara que esta isla se convirtiera en península al quedar firmemente unida a tierra firme. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba una flota si quería conquistar a Tiro, así que acompañado de un contingente de caballería se dirigió a Sidón a buscar la flota que necesitaba. Allí consiguió una flota de más de 200 naves para enfrentar en un combate abierto a la flota de Tiro. Finalmente, la victoria fue para Alejandro Magno, quien perdió a unos 400 hombres, mientras que 8.000 habitantes de Tiro murieron defendiendo su ciudad. En julio 332 a.C., Alejandro finalmente entró triunfante en la ciudad de Tiro y ejecutó miles de habitantes por haberlo desafiado, mientras que alrededor de 30.000 habitantes fueron vendidos como esclavos. En el 332 a.C., Alejandro conquistó Siria y posteriormente Egipto en el 331 a.C., donde fundó la ciudad de Alejandría. Ya en Egipto, Alejandro decide ir al oráculo de Zeus Amón en el oasis de Siwa, buscando que los dioses lo reconocieran como hijo. Alejandro logró convencer a todos que el oráculo lo había declarado hijo del dios Zeus Amón. Como consecuencia, existen relieves egipcios donde Alejandro es representado con los títulos de faraón. Los egipcios reconocieron a Alejandro Magno como faraón, mientras que los persas siempre fueron vistos como usurpadores. Después de haber realizado algunas reformas en Egipto,
Alejandro se preparó para ir a Mesopotamia para la batalla definitiva contra el rey persa. En este caso, el rey Darío eligió un terreno que el propio rey había diseñado y que le permitiría desplegar sus tropas adecuadamente, a diferencia de lo que pasó en la batalla de Gránico. Alejandro Magno notó que los persas habían preparado pistas en el terreno con antelación, de forma que los carros persas pudieran rodar con facilidad. En esta batalla, Alejandro fue orientando su formación hacia la derecha para irla escalonando, ya que su frente era menor que el de los persas, para así poder tener tropas de refuerzo por detrás. Como era de esperar, cuando los persas avanzaron con los carros, los macedonios se apartaron para dejarlos pasar, ya que sabían por las marcas en el terreno cuál era su trayectoria. Después de dejarlos pasar, los macedonios los rodearon y acabaron con los carros persas. Alejandro continuó avanzando con la caballería por el ala derecha, dejando detrás la caballería enemiga, y súbitamente cambió de dirección hacia el centro de la línea persa donde se encontraba el rey, el cual tuvo que huir al igual que en la batalla de Gránico. Con este combate, Alejandro consiguió entrar triunfante a Babilonia, la capital de Mesopotamia. Este hecho solo se vio un poco empañado hasta que Alejandro consiguiera una de dos: el rendimiento o la muerte de Darío. De ahí, Alejandro Magno se trasladó a Persépolis. Persépolis era vista por los macedonios como el centro de la perversión, porque fue la capital que había construido el rey Darío I, el primer persa que atacó Grecia en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Así que en el 330 a.C., Alejandro, después de conquistarla y saquearla, la incendió en venganza por lo que los persas hicieron 160 años atrás de incendiar Atenas. Ya después de esto, los griegos sintieron que cerraron el círculo de venganza con este hecho. Esto hace que Alejandro le otorgara licencia a los griegos para que se marcharan a sus casas, quedándose solo con la tropa macedonia, los griegos que se quisieron quedar voluntariamente y los griegos mercenarios que trabajaban por dinero. Alejandro posteriormente recorrió los territorios de Persia y continuó persiguiendo a Darío III. Darío fue tomado como rehén por un grupo de nobles, entre los que se encontraban algunos sátrapas, entre ellos Besos, que buscaban pactar con Alejandro la independencia de las zapatrías orientales que gobernaban. Al enterarse de esto, Alejandro corrió hacia el campamento de los sátrapas insurgentes, los cuales apuñalaron a Darío al enterarse de la llegada de Alejandro y emprendieron la huida. Según algunos autores, cuando Alejandro llegó, ya Darío había muerto. Otros aseguran que Darío solo sobrevivió unos instantes, agradeciendo el socorro de Alejandro y pidiendo que Alejandro vengara su muerte. Este hecho legitimizó definitivamente la posición de Alejandro como rey de Persia a la muerte de Darío III. Alejandro prosiguió con la persecución de Besos, el cual se había autoproclamado rey de Persia. Alejandro mandó el cuerpo embalsamado de Darío III a su madre para que oficiase sus funerales en Persépolis. Una vez capturado Besos, este fue condenado y ejecutado según las leyes persas por el asesinato de un soberano. Alejandro continuó avanzando hacia Oriente. Entonces decidió asumir el ceremonial persa, con prácticas tales como la prosquinesis de sus súbditos ante él. Esta costumbre oriental envolvía el postrarse ante el rey de rodillas y en tocar el suelo con la frente en esta postura ante el rey como muestra de devoción ante el soberano por su naturaleza divina. Esta práctica fue más recibida por los macedonios, los griegos de su ejército y su burocracia. Alejandro también empezó a volverse paranoico, desconfiado de todo el mundo. Por esta razón ordenó la muerte de uno de sus más estimados generales,
Parmerio. En el 330 a.C., después de que Filotas, el hijo de Parmerio, fuera acusado, encontrado culpable y ejecutado por un atentado de asesinato contra Alejandro. En el 328 a.C., Cleitus, otro general y amigo cercano de Alejandro, encontró su fin en manos de un Alejandro consumido por un ataque de ira o de paranoia homicida causados por la bebida. Cleitus, también borracho, cansado del hecho de que Alejandro adoptara costumbres persas y la práctica de la prosquinesis, continuamente insultaba a Alejandro y minimizaba sus logros cuando se encontraban consumido en la bebida. Alejandro, no se sabe si por la incontrolable ira o por la bebida, mató a Cleitus con una lanza. Esto motivó que Alejandro se recluyera algunos días. Después volvió a reanimarse y a seguir sus deberes. Calístenes, sobrino de Aristóteles y el historiador personal de Alejandro durante la campaña contra el imperio persa, fue también uno de los críticos de Alejandro desde el momento que el rey macedonio decidió asumir el ceremonial persa, con prácticas tales como la prosquinesis de sus súbditos ante él. Tal es así que en una ocasión Calístenes ofendió al rey no postrándose ante él. Esto supuso la caída en desgracia del historiador ante Alejandro, quien más adelante fue acusado de estar detrás de la denominada conspiración de los pajes. Calístenes fue detenido y encarcelado, muriendo durante su cautiverio. En el año 327 a.C., en Batrania, Alejandro conoció a Rosanna, una hermosa joven, hija de un dignatario bactriano, y se casó con ella. Esta le dio un hijo póstumo a Alejandro, que reinaría Macedonia por poco tiempo después de su muerte. En el año 327 a.C., Alejandro decide adentrarse más en el mundo oriental y decide atacar la India. Algunas tribus se rindieron pacíficamente ante las tropas de Alejandro, pero otras no. Este fue el caso de Poros, rey de Paura, cerca del río Hidaspes. En el año 326 a.C., Alejandro se enfrentó al rey Poros en una batalla que tuvo lugar en el margen oriental del río. Esta fue la última batalla campal librada por Alejandro. Aunque esta batalla fue ganada por Alejandro, sus soldados exhaustos se negaron a avanzar más hacia el territorio de la India. Fue la primera vez, 5 años después de la batalla de Gaugamela, que se enfrentaron a elefantes de guerra. Aunque Alejandro fue victorioso, el rey Poros y sus hombres presentaron una resistencia tan fiera contra el invasor macedonio que se ganaron el respeto y la admiración de Alejandro. Con casi 8 horas de duración, fue una batalla muy larga para esos tiempos y muy sangrienta. Poros impresionó profundamente a Alejandro por su valor y capacidad, hasta el punto que le perdonó la vida y le permitió seguir gobernando en su nombre. Después de esta batalla, Alejandro, a regañadientes, ordenó unas semanas después el regreso de sus tropas hacia Babilonia, aunque no sin antes fundar 2 nuevas ciudades, Alejandría Nicea en el lugar de la batalla y Alejandría Bucéfala en la orilla opuesta, esta última en honor de su caballo Bucéfalo, que resultó muerto tras la batalla. Esta batalla ganada puso fin a la expansión de Alejandro hacia el este. Alejandro, tras regresar a Babilonia, trató de crear una fusión más definitiva entre Oriente y Occidente, proclamando o provocando unas bodas masivas entre macedonios y princesas persas para fundir las 2 culturas. Por esta razón, Alejandro se casó con Barsine, una de las hijas de Darío III, aunque ya estaba casado previamente con Rosanna. Posteriormente muere Hefestión, su amigo más cercano y hombre de confianza en las tareas de gobierno y en la guerra. Algunos historiadores romanos han sugerido que Hefestión y Alejandro fueron amantes, pero ninguna de las fuentes de la época lo menciona de esta forma.
Con la muerte de Hefestión, Alejandro se volvió loco de dolor. Quedó en cama durante varios días, sin comer, beber o hablar. Se hizo afeitar la cabeza, canceló todos los festejos y algunos historiadores dicen que mandó ahorcar a Glaucias, el médico que había atendido a Hefestión. El 11 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno moría en su palacio de Babilonia 12 días después de haber caído en cama. Incluso al día de hoy, aún existe debate sobre las causas de su muerte. Algunos historiadores apuntan a que Alejandro murió de malaria u otras causas naturales. Otros creen que Alejandro fue envenenado. Sea como fuere, su muerte prematura a los 32 años, a poco más de un mes de cumplir los 33 años, impidió que el inmenso imperio que había creado sobreviviera a su desaparición. Alejandro nunca nombró un sucesor. Luchas sucesorias en las que sus esposas e hijos fueron asesinados disgregaron su legado, que se repartió entre sus generales, dando origen a los estados helenísticos.